Vamos. El tema de esta noche es un tema que habla acerca de la oración y lleva por título Luchando en oración en estos tiempos finales. Luchando en oración en estos tiempos finales. Y la Biblia misma nos muestra entonces lo que nosotros debemos hacer. Dice, esta cita, estos consejos de Tesalonicenses son muy importantes. En el versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No hay que pagar mal por mal. Aún la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y cuando Sudáfrica estaba dividida por problemas entre los Zulus y las otras tribus, y también por la discriminación racial de los blancos en contra de los negros y el odio racial que tenían los negros contra los blancos, hubo un hombre que se levantó en medio de toda esa situación, que se llamaba Nelson Mandela, que era un abogado que él trataba de que se cumplieran y que se respetaran los derechos humanos de las personas de raza negra. Y este hombre, que era un gran abogado, él sufrió grandemente un día que entró en un restaurante y dijeron no puedes usar el baño aquí porque tú eres negro. Y era un lugar donde había solamente gente blanca y no pudo utilizar ningún baño. Y como no aguantó más, se hizo su necesidad fisiológica menor en la ropa que cargaba puesta. Así, mis hermanos, él y así estuvo por más de 20 años. Estuvo en la cárcel, sufrió mucho y un día cuando ya él salió después de la cárcel, que había sido maltratado, justamente él estaba sentado en un restaurante y en una mesa de al lado, él siendo el presidente de Sudáfrica, estaba entonces con su gabinete y también sus guardias de seguridad, estaban comiendo y de repente él dice, usted ve ese señor que está allá, dígale, llámelo para que él venga a comer conmigo. Y aquel hombre trajo el plato de comida, era un hombre blanco y se sentó a comer con Mandela. Y las manos le temblaban, todo le temblaba. Y cuando terminó de comer, la gente, los otros que estaban alrededor de Mandela, no sabían por qué ese hombre le temblaban tanto las manos. Y Mandela sencillamente le dijo, vete en paz y realmente no te guardo rencor. En verdad te perdono. Cuando ellos escucharon eso, se le quedaron mirando y de repente uno le dijo al otro, le preguntaron a Mandela, pero ¿por qué ese hombre estaba tan asustado? ¿Qué fue lo que él te hizo? Dice, ese hombre era el guardia que estaba conmigo en la cárcel. Él me maltrataba y me agarraban a la fuerza, me ponían de rodillas y él todos los días me orinaba la cabeza. Me hacía daño. Y él, Mandela también dijo, cuando yo salí de la cárcel, tomé una vida que yo tomé, yo pensé, si iba a seguir prisionero o si iba realmente a salir en libertad. Y saben que decidí mejor estar en libertad y perdonar, porque cuando uno guarda rencor, uno es prisionero del odio y de los malos sentimientos. Por eso cuando Cristo nos enseña a orar, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, es precisamente donde se nos habla acerca de la oración modelo, que se llama el Padre Nuestro. Y en esta oración modelo, el Señor Jesús dice de la siguiente manera. En el versículo 13 dice, y no nos, perdón, 12, voy a leer el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, ¿ya? Porque cuando una persona hace un daño a otro, también esa persona debe pagar según la justicia de Dios. Pero Dios dijo, mía es la venganza, yo daré la retribución. Dios es el que se encarga de todo esto, de hacer pagar a cada persona de acuerdo a su voluntad. Y por eso dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dice en el versículo 14, porque si no perdonáis, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de esta manera vemos que Dios, para ayudarnos a perdonar, tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva. Y este señor Mandela, aunque no conocía el Evangelio como nosotros lo conocemos, pero sí conocía un principio importante, que es el principio del perdón. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Él no trató a sus enemigos como lo merecían. Él más bien les ayudó. Y en momentos de crisis, en vez de devolver mal por mal, él antes bien buscaba ayudar a las personas porque sabía que esa era la única manera de construir un país que estaba dividido. Y de esa manera Mandela pudo unificar a todas las partes y ayudar para levantar a una nación que estaba en ruinas, una nación que estaba en crisis. Aún los mismos africanos de las tribus Zulu y otras tribus, al ver allí que habitaban entre ellos personas de la India, personas que eran de el área de India, Pakistán y otros países que no eran de África y habían hecho una gran riqueza. Entonces ellos dijeron, vamos a sacar a estas personas de aquí y vamos a despojarles de las riquezas que ellos poseen. Pero Mandela dijo, no, ellos tienen más de 20 años de estar viviendo en este país y es inhumano hacer eso. Ellos también tienen tantos derechos como ustedes y nosotros debemos respetar los derechos de las demás personas. De esa manera, entonces, Mandela consiguió la paz a través del perdón, a través de la reconciliación entre las personas que le rodeaban. Y nosotros que somos los hijos de la luz, ¿cómo hemos de hacer para construir la iglesia, para sanar las heridas? Debemos empezar por nosotros mismos. Y la mejor manera es perdonando a los que nos ofenden. Cristo, por eso dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 15, no paguéis a ninguno mal por mal. Porque una persona paga mal por mal por el odio, por el rencor que se tiene mutuamente. También dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué debo estar siempre gozoso? Debo alegrarme por la gracia de Cristo. Algo interesante que también aprendí en África, cuando estuve en Sudáfrica, entramos en el Museo de Mandela, era la alegría con la cual él trataba al pueblo. Él no vivió con amarguras y no siendo un cristiano como nosotros, él aprendió a perdonar, pero a contentarse. Y la Biblia dice que gran piedad es, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice el apóstol Pablo. En la carta a Timoteo, también el apóstol Pablo dice en Filipenses, estad siempre gozosos. No importa lo que pase en el exterior. Algo también que aprendí en África era que la persona podía estar pasando por problemas, podía no tener dinero para la comida, pero siempre yo veía a esos africanos con una sonrisa en sus labios. Yo llegaba a un lugar donde había una señora que vendía tomates y era una señora pobre, pero ella se contentaba con que yo estuviera allí. Yo era un extranjero en ese lugar, era diferente a ellos y ellos me miraban con alegría y la señora se contentaba y decía, llegó el pastor, me traía una bolsa llena de tomates. Imagínese usted, hermano, me regalaba tomates y vegetales por el solo hecho de irles a predicar la palabra de Dios.
Algo que aprendí de ellos es que ellos de lo que no tenían, mis queridos hermanos, ellos eran pobres, pero siempre había algo que dar. Siempre había una sonrisa. Siempre había un motivo de alegría. Cuando muchos de nosotros que tenemos muchas cosas, muchas más bendiciones, quizás estamos quejándonos. Pero algo también importante en África que aprendí, o que vi de ellos también, aunque ya yo lo llevaba en mi corazón, era ese maravilloso espíritu de fe y de oración. Por eso la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 17, orad sin cesar. ¿De qué depende nuestra victoria en la fe? En que oremos sin cesar. Hay varias cosas que nosotros tenemos que pedir en nuestras oraciones. Hoy voy a presentar tan solo unos 6 puntos al respecto de lo que nosotros debemos pedir para que Dios nos ayude en la obra del Señor a obtener un gran éxito. En primer lugar, debemos pedir por protección. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 y los versículos 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 y los versículos 1 y 2 que nos dicen: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tenemos que orar para que la palabra de Dios, aquí hay dos peticiones. Uno, que la palabra de Dios corra, que podamos predicar en diferentes partes del mundo. No importa este momento de pandemia, no importa que nos restrinjan nuestras libertades, no importa que digan hay una cuarentena, no pueden salir, no pueden reunirse, no pueden hacer tal cosa. Y aún si nos reunimos, si corremos el peligro, no importa que nos reunamos de la manera en que lo estamos haciendo a través de la plataforma del Zoom. Sin embargo, lo más importante que tenemos que hacer es orar para que el evangelio pueda llegar a muchas almas. Y hay personas que de otra manera no escucharían el mensaje si nosotros no oramos por ellos. Y la Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. No solamente debemos orar por las personas, debemos invitarles para que escuchen el mensaje. Si el mensaje que se predicó ha sido un mensaje que te ha impactado a tu corazón, si has recibido un gran gozo por ese mensaje de esperanza, de fe, ese mensaje maravilloso que has recibido, ¿no crees que es un acto egoísta no compartirlo con los demás? Si lo tienes, si puedes conseguirlo del YouTube, si puedes conseguirlo, entonces compártelo con otras personas, pero ora por ellos. Haz una lista de personas para orar por esas personas, para que la palabra de Dios corra. La palabra de Dios no va a correr de por sí, la palabra del Señor corre porque nosotros estamos aquí para hacerla correr. Pero oramos porque la palabra corra y también la compartimos a las personas que nos rodean. También hemos de orar por protección, como lo había dicho el apóstol Pablo. Este es otro punto, la petición de protección. Y al orar por protección, me recuerda el testimonio de una hermana en el Amanecer con Cristo, que su hijo era militar, estaba metido en una academia militar y estaba jugando con un compañero y de repente cayó de un piso alto, creo que era como un segundo o tercer piso, y cuando él caía, los demás pensaron que algo fatal le iba a pasar, pero él sintió unas manos que lo sostuvieron, lo suspendieron y cuando cayó, nada malo le pasó. ¿Quién estaba detrás de eso? Las oraciones de su madre. Nosotros hemos de orar también por nuestros hijos e hijas. Hemos de orar por nuestros seres queridos. Hemos de orar también por los vecinos. Hay que orar los unos por los otros para pedir la protección de Dios. Otra hermana también testificaba de su hija que salió y la confundieron los narcotraficantes del cartel, la metieron en un automóvil a la fuerza cuando recién salía del colegio y le dijeron: tú eres fulana de tal, ¿y dónde está la droga? Si no, ya sabes que te vamos a
matar. Y la joven decía, yo no soy esa persona. Ya ellos se disponían a matarla, pero ella elevó una oración silenciosa a Dios. Le clamó al Señor. Y de repente ya de una forma inexplicable sacaron la identificación de ella y dijeron, esta no es la persona. La tiraron, le habían ya roto los vestidos porque ya estaban a punto de matarla, pero gracias a Dios que Dios intervino milagrosamente. Hemos de creer, hermanos, en el poder de la oración. Hemos de creer en el poder de Dios porque Dios es bueno y es misericordioso. Y aún así, hermanos, hay muchos testimonios. Mi esposa me contaba de un edificio donde su hermanita, buscando un muñequito de Mickey Mouse, iba buscando ese muñequito y se cayó del balcón. Esa caída desde esa altura era para que ella muriera. Pero inexplicablemente, cuando ella cayó, nada malo le pasó. Dios tenía un propósito. Hemos de orar por esas personas. Por eso hemos de pedir por protección, para que Dios nos guarde. ¿Cuántas veces nos ha tocado situaciones peligrosas? Un día yo estaba viviendo en uno de los barrios más peligrosos de Panamá, allá en Torrijos Carter, donde las bandas salían con sus ametralladoras y mataban gente. Yo pasé al lado de uno de esos pandilleros que en el periódico aparecía uno que había sido asesinado por balas de ametralladora por las bandas, y uno de los que estaban ahí se echaba a reír y decía, yo fui el que lo maté. Y un día también saliendo, venía de noche a la casa porque había salido de la iglesia, y cuando llegaba a la casa ya en Torrijos Carter, algo impresionante, yo me metí por un callejón donde siempre me metía yo para llegar a la casa, pero el callejón estaba oscuro y yo escuché dos voces, eran dos malandros, dos maleantes, y uno le decía al otro, llega que jamón, significa llega que esté fácil de robar. Estaban armados los dos, y el compañero le dijo a él, déjalo, que él es pastor, no te metas con él. Yo escuché esas palabras, hermano, y ¿saben por qué? Porque por las oraciones, donde quiera que estamos, Dios cuida de nosotros por las oraciones. Un día hace tiempo, cuando colportaba en Panamá Viejo, también entre las pandillas de Panamá Viejo, se formó una balacera, y yo estaba en medio de la balacera con mi compañero de colportaje, y gracias a Dios ninguna bala nos tocó a nosotros. Y visité el lugar de un joven que una bala se le incrustó en la columna y quedó inválido. Mis amados hermanos y hermanas, ¿por cuántos peligros pasamos nosotros? ¿Cuántos peligros allá en el cielo no sabemos de los peligros que hemos tenido que afrontar en esta tierra? Pero solamente la gracia y la misericordia de Dios es la que nos puede librar a nosotros. Tenemos que orar por protección para nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que orar por todas estas cosas. Tenemos que orar también, en tercer lugar, por la aceptación del mensaje de la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos dice en Romanos el capítulo 15 y el versículo 30, Romanos 15:30, vamos a leer esta cita y dice así, Romanos capítulo 15 y el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. ¿Qué oraba el apóstol Pablo? Que lo ayudaran orando por él a Dios. Hay que orar también por nuestros pastores. Hay que orar por los predicadores. Hay que orar por los misioneros. Hay que orar por los planes de evangelismo de la asociación, los planes de la familia, por esas familias que estuvieron con nosotros en la plataforma del Zoom. Hay que orar por ellos porque nosotros no sabemos en qué momento ellos pueden venir por la oración. Saben, hermanos, que las características de los grandes líderes, grandes evangelistas, como John Wesley, Moody y otros, era una vida de oración y el apoyo de oración de sus iglesias.
Mientras más oraban las iglesias, más almas ganaban para Cristo. Mientras más colaboraban los grupos de hermanos al invitar a otros a que vinieran a las campañas, a que vinieran a la iglesia, a que escucharan el mensaje, más almas ganaban para Cristo. Tenemos que orar por la aceptación del evangelio. Tenemos que orar por nuestros pastores. Un día una hermana criticaba el sermón del pastor, pero otra hermana muy espiritual le dijo: hermana, ¿y tú has orado por ese pastor para que Dios le dé poder de la palabra, para que sus mensajes sean diferentes? ¿Has orado por él? Hermanos y hermanas, algo muy importante. Evangelistas como como Moody, él tenía en su haber un grupo de hermanos que oraban cada vez que él predicaba en sus campañas evangelísticas. Y a veces habían hasta más de 300 personas en un sótano orando por las almas. Ahí estaba el secreto del poder de la predicación de este hermano. Tenemos que orar, también pidiéndole a Dios. Pablo decía: oren por mí, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso le pedía Pablo a la iglesia, por aceptación de la palabra. Y dice también en el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Qué significa ser librado de los rebeldes? Que Dios iba a cambiar el corazón de los rebeldes. ¿Por cuántos hermanos que se han apartado, que están rebeldes, que están resentidos, estamos orando nosotros? Tenemos que orar, hermanos, por la aceptación, para que esas almas acepten el mensaje, para que esas almas acepten a los mensajeros. Estamos en una iglesia que es la iglesia militante. No, esta no es la iglesia triunfante. Tenemos defectos. Si ustedes me miran a mí de cerca, si miran mi carácter, mi temperamento, las cosas que yo hago, se darán cuenta que soy un ser humano imperfecto. Pablo también lo era, y era rechazado por un grupo de rebeldes aún dentro de la misma iglesia. En cuarto lugar, tenemos que orar por la petición de puertas abiertas. Vamos a buscar entonces en Colosenses el capítulo 4 y los versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 4, en los versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a cada momento cuando oramos? Tenemos que velar en oración. Cada vez que hacemos uso de conciencia, cada pensamiento que tenemos debiera ser una oración. Cada respiro que tenemos debe ser una oración. A cada momento debemos estar velando. Y no solamente esto, sino también dándole gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios por lo que estamos viviendo en el mundo entero? ¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios? Dice la Biblia que cuando a Daniel lo acusaron, que ya había una orden para echarlo en el foso de los leones porque él le oraba a alguien que no era el rey. Cuando Daniel entonces empezó a orar, dice la Biblia que él oraba dándole gracias a Dios en todas las cosas. Daniel siempre daba gracias al Señor por todo. Daniel era un hombre de fe y de oración, pero encontramos el agradecimiento. La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hemos de entrar a adorar a Dios con acción de gracia. A cada momento debemos orar dándole gracias al Señor por las bendiciones que Él nos ha otorgado. Debe haber siempre un espíritu agradecido. Por eso dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, dad gracias a Dios en todo, porque esto agrada a Dios, es la voluntad del Señor. También tenemos que orar por las puertas abiertas. Vamos a leer el versículo que sigue, que es el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
Pablo decía que pedía que oraran para que se abrieran las puertas. ¿Qué significa que se abran las puertas? Hay puertas cerradas, hermanos. Hay puertas de corazones que se han cerrado, pero que Dios puede abrir esos corazones. Hay momentos que nosotros no sabemos en los cuales Dios puede usarnos. Había una hermana que ella quería llegar a otras almas, vivía en un edificio donde había gente rica, ella también tenía ciertas posesiones. Pero ella le oró a Dios para que Dios le ayudara a ganar almas para Cristo, para que abriera puertas. ¿Sabe cómo se abrieron las puertas? Cuando ella, la vecina, la vio llorando porque el marido tenía problemas familiares. Y esa señora necesitaba a alguien que la aconsejara y le ayudara. Y esa vecina fue y oró por ella, la aconsejó, la invitó a un programa de familia en la iglesia y de esta manera pudo ganar a esa alma para Cristo. Y así también se ganaron a otras almas. Y hoy hay un bonito ministerio entre las familias. Nosotros podemos hacer eso por la gracia y la misericordia de Dios. Podemos pedir que Dios abra las puertas. Y Dios en verdad abre las puertas. Dios le abría las puertas a Pablo. Le abría las puertas entre príncipes. Cuando llegó preso a la casa de Nerón, aún allá mismo en la casa de Nerón, Dios abrió puertas de los príncipes que estaban con Nerón, de aquellas personas importantes en el gobierno de Roma, y Pablo los ganó para Cristo, porque cumplió así el propósito. Cuando Pablo fue llamado, el propósito de Dios era de que él evangelizara y estuviera delante de reyes, de príncipes, de personas grandes, y Dios también tiene el propósito de ganar a esas almas. También hay que ganar a la gente pobre y humilde, y hay que ir a todas las clases sociales para predicarles acerca del evangelio. Tenemos también, en quinto lugar, que pedir por confianza, o sea, valor para predicar. Porque muchos de nosotros no tenemos esa confianza, no tenemos ese valor para hablar del evangelio. Hermanos y hermanas, cuando Cristo sanó al endemoniado Gadareno en la región de Decápolis, ¿qué teología sabía este hombre? ¿Qué seminarios para ganar almas para Cristo sabía este hombre? Ninguno. No había estudiado, no se había preparado en nada. Él le dijo a Cristo: Señor, yo te seguiré por donde quiera que tú vayas. Pero dice la palabra del Señor que Cristo le dijo: no, anda y ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Eso era lo que él tenía que hacer, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos orar, debemos estar más tiempo en comunión con Dios, no perder el tiempo ni en novelas, ni en películas, ni en los entretenimientos de este mundo, sino buscar de Dios. Estamos viviendo en el tiempo final. Amén. Colosenses 4, 2 y 3, sí, correcto, hermano. Estamos viviendo en este tiempo en el cual debemos pedir confianza y valor para que Dios abra las puertas. Y vamos a leer la cita bíblica en Efesios, el capítulo 6 y los versículos 19 y 20. Efesios, el capítulo 6 y los versículos 19 y 20, que es donde nosotros hemos de pedir por confianza, por valor. Dice así: y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con valor, hable, con poder de él como debo hablar. La obra de predicar y testificar no es solamente del pastor. La obra de testificar es de cada uno de nosotros. Y es Dios el que da palabras, porque habrá momentos en los cuales la crisis se pondrá peor que ahora. Y habrá momentos donde estaremos solos, donde no va a estar el pastor a tu lado para ayudarte, donde vas a tener que hablar de la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar, porque estamos viviendo en este tiempo final y necesitamos confianza y valor para hablar del evangelio. Necesitamos ese denuedo,
esa valentía. Hay otras iglesias que no conocen la verdad que nosotros conocemos. Y usted ve la gente que a pesar de que no conocen, se paran a hablar con tanto valor, con tanta libertad, porque ellos oran más, porque en su forma sencilla, muchos de ellos tienen más fe que a muchos de los que están con nosotros. ¿Dónde está la fe del pueblo de Dios? El pueblo de Dios muchas veces no tiene fe porque no ha orado lo suficiente. No hemos orado como deberíamos. No hemos permanecido con el Señor como deberíamos. Solo Dios es el único que puede ayudarnos para poder triunfar en estos momentos. En sexto lugar, debemos pedir por habilidad para expresarnos con claridad. Vamos a leer Colosenses, el capítulo 4 y ahora el versículo 4. Colosenses, capítulo 4 y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. A veces no hablamos como debiéramos. A veces no tenemos el tacto que debiéramos tener cuando debiéramos tener tacto. A veces cuando hablamos somos torpes y en vez de ayudar a traer las almas para Cristo, podemos alejarlas de Dios por nuestra actitud, nuestras palabras imprudentes. Por eso debemos orar para que Dios nos dé esas palabras necesarias que sean como llaves que puedan abrir el corazón de la persona para que el mensaje pueda llegar, para que podamos expresarnos con claridad y las almas puedan conocer a Cristo. En séptimo y último lugar, debemos pedir por el fruto. ¿Qué fruto debemos dar? Vamos a leer varias citas. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3 y el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Que haya fruto de ganancia de almas. Hechos 17, del 1 al 4. Vamos a leer esta cita. Hechos 17, del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Del 1 al 4 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Dice la Biblia que gran número creyó, pero ¿por qué creyeron? Porque había una iglesia que estaba orando. Habían hermanos que oraban por las misiones, que oraban por los misioneros, que oraban por la predicación del evangelio. Y nosotros también debemos de orar para que el Señor bendiga su obra y abra puertas. Recuerdo en África, donde hubo un congreso en Livingstone, era muy difícil. Habíamos hecho el trabajo de la Unión de Zambia, cuando yo vivía allá en África, y estaba trabajando yo como el presidente de la Unión de Zambia. Y habíamos hecho un plan de trabajo con el hermano Jampaco para hacer un congreso juvenil. Pero no había dinero, no había suficiente dinero. Si acaso llegaba a la mitad del dinero para hacer aquel congreso que íbamos, aquel congreso campestre que íbamos a hacer en Livingstone. Y desde Zambia hasta Livingstone era un largo recorrido. Había que viajar básicamente todo un día y se llegaba hasta el día siguiente. Eran alrededor de 12 horas viajando. ¿Y saben cómo tuvimos que viajar? Tuvimos que viajar
pedimos a un hermano que él, a ver si nos podía facilitar un camión a una persona. El camión no tenía techo en la parte de atrás, no había protección para la lluvia. Y ahí así nos fuimos, no teníamos suficiente dinero para la comida. Yo dije a los hermanos, el hermano Juan Paco me dijo, Pastor Sandoya, yo pienso que debemos suspender este congreso juvenil porque no hay suficiente dinero, no va a haber dinero para la comida. Pero yo le dije al hermano, yo no acostumbro a suspender congresos. Si hicimos este plan para la honra y la gloria de Dios, yo sé que hay un propósito para el Señor. Así que vamos a ponernos todos en oración. Llamé entonces a toda la hermandad para que nos pusiéramos en oración. Yo dije, el Señor va a proveer, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guiar y el Señor va a abrir puertas. Porque yo tengo esa fe maravillosa de que Dios va a hacer cosas grandes y tremendas en ese congreso de jóvenes. Y hermanos y hermanas, mi esposa, nuestros hijos y yo nos subimos en ese camión en la parte de atrás en el vagón, expuestos al sol, a la brisa, y no habíamos pasado 2 horas cuando salimos. En África está la malaria, y el hermano Moanza era el que iba conduciendo el camión, que se lo prestaron. Y cuando no teníamos dinero para los pasajes, tampoco para irnos en un autobús. Sin embargo, cuando ya íbamos por 2 horas, cayó un aguacero y el clima de Zambia es un clima que varía, a veces llega hasta 6 grados centígrados. Es un poco frío para esa época donde estaba el Congreso. Y esa agua cayó muy fría. Y el mismo hermano Moanza para el camión, todos estábamos empapados. Todo lo que llevábamos estaba mojado. Logramos cubrir algunas cosas que no podían mojarse, parte del equipo de sonido y todo eso con carpetas plásticas, pero hasta yo estaba empapado. Mi maleta estaba mojada, todo estaba mojado. Y el hermano Moanza me dijo a mí cuando nos bajamos, dice, pastor, yo creo que debiéramos regresarnos, porque si seguimos viajando así mojados, vamos entonces a adquirir la malaria, nos vamos a enfermar todos. Y en vez de ser una bendición ese congreso, va a ser para mal. Y hermanos y hermanas, en ese testimonio estábamos orando, yo dije, vamos a orar, y estaban los jóvenes, y escampó, y yo le dije al hermano Moanza, me vino a la mente, y el hermano Moanza me dijo, bueno, ¿nos regresamos o qué hacemos, pastor? Y yo le dije, hermano, pregúntale a los jóvenes si ellos quieren regresar, porque yo sabía que los jóvenes iban a decir que no querían regresar, ellos querían ir a ese congreso, querían conocer Livingstone, las cataratas Victoria, el museo de David Livingstone y tantas cosas bonitas. Y entonces, cuando le dicen a los jóvenes, jóvenes, ¿ustedes quieren regresarse? Entonces, los jóvenes dijeron, no, todos a coro, no, queremos llegar hasta Livingstone, ir al Congreso. Y yo me eché a reír, le dije, hermano Mansa, ya escuchaste la voz de Dios, vamos a seguir, hermanos, porque Cristo nos está llamando. Allá hay gente esperándonos y van a venir de muchas partes a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros nos esperábamos poquita gente, si acaso esperábamos unos 400 y teníamos solamente para alimentar a 400 personas. Y cuando llegamos allá, hermano, fue muy duro. El camión se dañó, Dios consiguió dinero para que tomáramos, Dios proveyó en ese momento, ya que estábamos cerquita, tomamos un autobús ya eso como a las 3 de 3 a 6 de la mañana, y ahí nos fuimos y continuamos el viaje hasta que llegamos a Livingstone. Allá en Livingstone, mi esposa, a mi familia, a unos miembros de mi familia les dio fiebre, pensábamos que era malaria, fuimos al médico, pero luego Dios hizo el milagro y los sanó. No fue por el médico, fue por el milagro de Dios. Dios hizo el milagro. Y ahí estábamos. Y no había dinero para las comidas, así que tuvimos que reducir la porción de comida, comer menos, comer 1 o 2 veces a lo máximo al día, pero no las 3 veces.
y de esta manera hicimos, pero le seguíamos orando a Dios porque venía llegando más gente de la que esperábamos. Y rebasaron los 400, los 500, siguieron viniendo más y más personas, venían en camiones. Querían escuchar al pastor nuevo que venía desde Panamá para Zambia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces cuando se reunió toda esa multitud, y ahí estábamos en el Congreso Campestre, llegaron hermanos de diferentes rincones de Zambia, porque Zambia es 10 veces más grande que Panamá. Y cuando llegó tanta gente, yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Me acordé de Cristo y la multitud de los 5,000. Y le oramos a Dios y orábamos. Y de repente no sabíamos, el hermano Jampaco y el hermano, por favor ayúdenos, vamos a ver de qué manera podemos hacer para ver cómo hacemos para recolectar dinero, porque no alcanza el dinero para el alimento. Así que llamamos y llamamos, porque la Biblia dice, pedir y se os dará, llamad y se os abrirá. Amén. Buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide halla, el que busca encuentra, y el que llama se le abre la puerta. Y se abrieron puertas, hermanos y hermanas. De Inglaterra, un hermano, Dios le conmovió el corazón y dio una donación maravillosa, con la cual cubrimos todos los gastos, y al final del Congreso, en vez de haber faltante, había sobrante. Amén. Porque nosotros tenemos que avanzar por fe. En todo lo que hacemos hay que avanzar por fe. Donde quiera que yo he estado siempre ha habido crisis. Donde quiera que he ido siempre ha habido crisis. Pero Dios siempre abre las puertas. Dios siempre ayuda a su pueblo. Si nosotros, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas que tú esperas van a venir por añadidura. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué anhelas? ¿Qué necesitas? Dios lo conoce. Pero si tú te preocupas, si tú te esmeras por la obra del Señor, si tú oras por la obra de Dios, si tu obra es de acuerdo a tu fe para ayudar a la obra del Señor, Dios abrirá las puertas. Dios cuidará a tu familia. Conocí el caso de un hermano, ese hermano era agricultor, y Dios llamó, él sintió en su corazón el llamado del Espíritu Santo para evangelizar. Y había sembrado y descuidó sus parcelas. ¿Sabe algo importante? Que ese año, cuando él dedicó más tiempo a la obra de Dios, fue cuando Dios bendijo más sus parcelas. Y nunca había producido tanto como en esa temporada. Cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, cuando nos esperamos, cuando oramos por protección, oramos para que la gente acepte el Evangelio, cuando oramos para que Dios abra puertas, cuando oramos por confianza y valor para predicar, y nosotros nos tiramos a la predicación, nos lanzamos con valor y con denuedo a predicar. Cuando nosotros oramos por habilidad para expresarnos con claridad, usted no se dará cuenta cuando Dios lo estará utilizando, y Dios le dará palabras maravillosas, palabras que usted nunca esperaba decir. Un día me tocó predicar en un congreso y yo sentía, hermanos, yo no estaba preparado. Yo le dije, Señor, dame esas palabras para hablar a estas personas. Habían más de 1,000 reunidos esperando un mensaje del pastor. Y yo sentía que no era yo el que hablaba, era Cristo. Y ese día ganamos muchas almas para Cristo. Hermanos, Dios puede dar ese valor. Yo no tengo nada que tú no tengas. Yo sencillamente soy un humilde servidor que me he puesto en las manos de Dios para que Dios me ayude a predicar su palabra. El título de pastor me queda grande, hermanos. Yo estoy aquí solamente para servirle, porque pienso que el único que merece ese título es Cristo, porque nosotros somos pecadores. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo solamente soy un copastor, un siervo de Cristo, para ayudar a guiar a las almas a los pies de Jesús. Pero no hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada imposible para Dios en tu vida. No hay nada imposible para Dios, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si estás preocupado por la situación económica,
Si estás preocupado por alguna enfermedad, créeme, Dios es el que te puede sanar. Yo te lo digo por experiencia, porque en todas las aflicciones, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y he visto los frutos. En ese tiempo que estuve en Zambia, nosotros para ese último periodo ganamos muchas almas. Nunca se habían ganado tantas almas como en ese último periodo en el cual yo estuve. ¿Y saben por qué? Por las oraciones y por la fe. El pueblo se unió a orar. El pueblo se unió para orar y nos dio la salva. Dios nos bendijo, proveyó en nuestras necesidades. Hoy, cuando para la honra y la de Dios, y siguieron. Eso es lo que tenemos que hacer, sembrar la semilla de la fe en las demás personas, para que haya un mensaje de esperanza. Porque Dios puede proveer en todas las cosas. Dios puede ayudarte en todas las cosas. Dios puede salvar hogares rotos. Dios puede ayudarte si no tienes trabajo a conseguirte una forma en la cual puedas ganarte el sustento diario. Dios puede ayudarte en tus necesidades. Dios puede salvar a tus hijos y a tus hijas. Dios puede hacer milagros y los hemos estado viendo hasta ahora, cómo Dios ha sanado a una persona del estado de coma. La esposa de mi cuñado por las oraciones. Y Dios sigue sanando. Confiemos en Dios, porque Dios es el mismo. Él no ha cortado su mano para no ayudarnos. El problema es nuestra falta de fe. Así que quiero hacer un llamado en esta noche. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, ayúdame a orar con fe? Ayúdame a perseverar en oración, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle, Señor, enséñame a orar con fe? Que Dios te bendiga. Es mi buen deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.